Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Debemos más bien escuchar principalmente para aplicarnos a nuestra propia vida. Honestamente, mis hermanos, cuando yo escuche la palabra de Dios, lo que tengo que decir es: yo necesito corregir eso que mi hermano está diciendo. Yo necesito cambiar. Yo estoy fallando en eso. Yo. Esa es la forma correcta que siempre debemos escuchar. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, en lo que tenemos que preocuparnos es cómo la vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Cómo puedo yo llegar a ser y cambiar para ser un mejor cristiano? Con eso que me está diciendo el hermano enfrente. Para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo, para ser un mejor siervo. Que la palabra de Dios me ayude, que la palabra de Dios me cambie, que la palabra de Dios me transforme. Y cuando lo haga, entonces yo puedo ayudar a otros. Gracias a Dios primeramente y gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje. Todos los que estamos aquí nos venimos a adorar a nuestro Dios. Dios nos ha dicho cómo debemos de adorarlo. Cada uno de los actos que nos ha dado para su adoración es para nuestra edificación. Pero necesitamos hacer algo para que podamos ser edificados. Y es de eso lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Para empezar, mis hermanos, quisiera leer una parte de una parábola que todos ustedes conocen. Y está en Lucas capítulo 8, versículo del 9 al 15. Dice: Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en tierra, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. Y más adelante, mis hermanos, en el versículo 18 dice: mirad pues cómo oís. Porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Hay personas, hermanos, que obtienen mayor provecho que otros de una charla, de una lectura, de una clase o de una predicación. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es exactamente el mismo mensaje. Si hay 100 personas aquí reunidas y todos estamos escuchando exactamente el mismo mensaje, ¿por qué algunos tienen mayor aprovechamiento que otros? Y esto tiene que ver, mis hermanos, con la manera en que cada uno de nosotros escucha la palabra de Dios. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el punto importante, del cual quisiera que reflexionáramos en esta mañana. El Señor dijo: mirad pues cómo oís. La lección es simple, mis hermanos, es muy sencilla.
tiene que ver con animarnos a que nosotros escuchemos con más eficiencia la palabra de Dios cuando esta es predicada. Cada uno tiene que pensar, cada uno tiene que meditar en la manera que estamos escuchando la palabra de Dios, en la manera que estamos recibiendo la palabra de Dios. Y vamos a ver varios puntos muy simples, muy básicos, muy importantes, indispensables y fundamentales para que cuando nosotros nos venimos a reunir como iglesia para adorar, para escuchar la palabra de Dios, podamos salir edificados. Y el primero, mis hermanos, es que necesitamos escuchar con entereza. ¿Y a qué me refiero cuando digo que escuchemos con entereza? Pues es necesario que escuchemos enteros, descansados, en lugar de venir agotados, cansados, somnolientos. Este punto, por más sencillo que parezca, es importante y es bien importante. Hay personas que trabajan muy duro, hay personas que están enfermas, hay personas que tienen que tomar medicamento o que ya son demasiado grandes. Pero no me refiero a estas personas, sino a las que se quedan despiertos. Por ejemplo, los días sábados hasta altas horas de la noche, nada más por gusto, viendo la televisión o viendo el celular o cualquier cosa. Y se pasan las horas y dan las 10, las 11, y más de medianoche, despiertos sin ningún propósito en particular. Pero ¿qué pasa? Que llega el día del Señor, llega el domingo y físicamente y mentalmente estamos agotados. Aquí estamos, pero realmente no estamos. No estamos con todos nuestros sentidos puestos. ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí. Pero estamos luchando contra el cansancio, estamos luchando contra el sueño. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues no estamos en condiciones de recibir todo el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos estar aquí y debemos estar enteramente fuera. A eso me refiero con interés, mis hermanos. A eso me refiero a estar enteros, completos, en nuestros cabales, plenos, en nuestros 5 sentidos, alertas, atentos, despiertos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿saben lo que dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Su justicia. Y hay muchas maneras de buscar el reino de Dios y su justicia. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos aplicar este pasaje de buscar el reino de Dios y su justicia. Y una de ellas es preparándonos desde un día antes para cuando llegue el día de la reunión. Particularmente, mis hermanos, para cuando se enseñe la palabra de Dios. Debemos estar gozosos de este día y decir, mañana es el día del Señor, mañana es domingo, que quiero estar ahí, que quiero estar ahí. Estar, mi hermano, con ese deseo, con ese fervor, y no nada más con eso, sino prepararnos desde el sábado, preparándonos física y mentalmente, preparándonos con nuestros cuerpos descansados, preparándonos con nuestras mentes despiertas, con estómagos llenos, con la escritura en mano, teniendo hambre, mucha hambre, pero de aprender en este lugar. Y no solamente nosotros, sino también nuestra familia, nuestros hijos. No debemos preocuparnos, sino debemos ocuparnos de que nuestros hijos se duerman temprano el sábado, porque el día siguiente es día del Señor. Y no los podemos dejar
porque les amanece. Les amanece jugando videojuegos o viendo la televisión. Ellos están jóvenes, pero nosotros ya somos grandes, ya somos adultos, y nosotros sabemos que el domingo se adora a nuestro Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos estén atentos. Nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, que vayan enteros, hermanos, para que saquen el mayor aprovechamiento cuando la palabra de Dios se está enseñando, ya sea en la clase, durante el culto, aquí a nuestro Dios. Ustedes, mis hermanos, han de recordar, antes que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, le pidió a Pedro y le pidió también a los hijos de Zebedeo, a Jacob y a quién más, a Juan. Les dijo que los acompañara a velar. Ya cuando llegaron ahí, nuestro Señor se separa, se va a orar. Y cuando regresen, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerdan qué es lo que sucedió? Y verdad, les reclamó, o les reprochó, les dijo, una hora no pueden velar. Estamos cansados, ¿sí? Ellos estaban cansados, estaban somnolientos, mis hermanos, y eso fue lo que sucedió. Y esto es lo que pasa cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos agotados, estamos luchando y luchando contra el sueño, de manera que no vamos a poder estar atentos a lo que se nos está diciendo cuando se está predicando la palabra de Dios. Cuando escuchemos la palabra de Dios, mis hermanos, tratemos de hacerlo con la mayor entereza posible. Prepararnos desde un día antes con nuestras familias para venir a adorar, para venir a estudiar la palabra de Dios con la mayor entereza posible. Necesitamos escuchar con entereza. Pero ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para poder salir edificados cuando se nos predica la palabra de Dios, cuando nos reunimos? ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos también escuchar atentamente. Ustedes han de recordar en los tiempos de Nehemías, cuando el pueblo regresaba del cautiverio ya en Babilonia, en los tiempos que se estaba reconstruyendo los muros en Jerusalén, dicen las Escrituras que todo el pueblo se había reunido como un solo hombre en la plaza para escuchar la lectura de la ley de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 2 al 3 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y quiero que subrayen esta frase: atentos al libro de la ley. ¿Cómo oímos? Ese es el punto. Mirad, dice el Señor, miren, presten atención a cómo estamos escuchando cuando se nos está predicando la palabra, mis hermanos. Estamos realmente nosotros escuchando atentamente, así como lo hacían en estos tiempos, cuando el sacerdote Esdras les estaba hablando, leyendo las Escrituras, la palabra de Dios. Lo estamos haciendo desde la mañana hasta mediodía, ¿verdad? 6 horas aproximadamente. 6 horas continuas, ¿sí? Estaban leyendo y leyendo las Escrituras, y el pueblo y todos los que podían entender estaban como atentos. También cuando el apóstol, mis hermanos, estaba dando aquel gran sermón el día de Pentecostés, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Él empezó a hablar, él exigió, él demandó al pueblo que pusieran atención. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, y oíd mis palabras. En la traducción de las Américas dice así, mis hermanos: y poner atención a mis palabras. Poner atención a mis palabras.
Siempre, hermanos, siempre cuando una persona se dispone a escuchar la palabra de Dios, debe hacerlo con toda la atención. Pedro sabía que este mensaje era de mucha importancia para ellos. Era un mensaje para su salvación. Era un mensaje para sus almas. Él exigió atención a lo que él iba a decir. Demandó atención. Estén atentos a mis palabras, así de ser. La palabra de Dios merece la atención. El predicador merece la atención. Pero realmente la que merece la atención es el mensaje de Dios. Ese es el que merece la atención, mis hermanos. Si uno estuviera hablando cualquier cosa, pues no pongan atención. Pero es la palabra de Dios la que se está enseñando, la que se está exponiendo. Así que siempre que se predique, hermanos, la palabra de Dios, debemos de tener la mejor actitud. Necesitamos estar atentos a lo que se nos está diciendo. Debemos de estar escuchando, debemos de comprender lo que se nos está diciendo. Debemos de meditar en lo que nos están enseñando, mis hermanos. Debemos de estar disfrutando este estudio y debemos de estar aprendiendo de lo que se nos está, de este mensaje que se nos está dando. Y eso no se cumple, hermano. Pues en vano estamos aquí. En vano estamos aquí. Si no estamos aprendiendo, ¿de qué sirve? Es en vano estar escuchando la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando escuchemos la palabra de Dios, necesitamos hacerlo con atención, para que no suceda eso, para que no sea en vano. Pero ¿qué más, mis hermanos? ¿Qué más necesitamos para que podamos salir edificados? Pues también necesitamos escuchar humildemente y reverentemente. Humildemente y reverentemente. Cuando estamos aquí reunidos para adorar, mis hermanos, cuando estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios, debemos estar bien conscientes que aquí, entre nosotros, está nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Mateo 28:20. Y también dijo, mis hermanos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿verdad? Mateo 18:20. Y cada primer día de la semana, cuando aquí nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, debemos de recordar que entre nosotros, Joel, Abigail, entre nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Y debemos humildemente nosotros ser conscientes de que el Señor está entre nosotros y Él merece respeto, merece atención, merece reverencia. Debemos reconocer su majestad, su grandeza como nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice que hay los 24 ancianos que describe la Escritura: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y mis hermanos, nosotros existimos por la voluntad de Dios. Él nos creó, Él nos puso en este mundo, Él nos da aliento y nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida. El Señor está aquí entre nosotros y Él merece, Él es digno y Él es Dios. El hecho de que esté en su presencia, esté entre nosotros, esto implica que debemos tener una actitud especial hacia Él, una actitud de reverencia y una actitud de sumisión. Es una falta de respeto, por ejemplo, cuando una persona trata de decirnos algo y nosotros simplemente los ignoramos, nosotros simplemente no ponemos atención. Y debemos recordar que Dios sabe todo y que está entre nosotros. Y Él está tratando de darnos un mensaje. Él está tratando de darnos una enseñanza. Él está tratando de darnos una lección para nuestra vida a través de su palabra y por medio de un siervo, mis hermanos. ¿Sí? Estos puntos les había dicho que son elementales, son fundamentales para que nosotros podamos salir edificados, ¿sí?, con el mayor provecho cuando se predica la palabra de Dios. Y esto que dice es muy cierto y lo vamos a ver en todos estos puntos y probablemente vaya a haber más puntos. ¿Sí? Gracias, mi hermano, y vamos a seguir
Eso le estaba diciendo que si nosotros simplemente ignoramos, si nosotros cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nuestros pensamientos no están aquí, sino están en otro lugar, si no prestamos atención debida a lo que se está predicando, ¿sí? Esa es una falta de respeto, es una falta de reverencia a nuestro Dios que está aquí entre nosotros. Así que, mis hermanos, como hijos y criaturas de Dios, necesitamos ser reverentes a Él. Necesitamos ser respetuosos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos ayudaría a salir edificados cuando estamos aquí reunidos? Pues debemos escuchar honestamente. Honestamente. Es decir, hermanos, no debemos aferrarnos a nuestras propias ideas. No debemos aferrarnos a nuestros propios puntos de vista. No debemos de exaltarlo por encima de la voluntad de Dios. No debemos de estar escuchando con una mente predispuesta. No, mis hermanos, no. Simplemente aceptar nada más lo que me gusta o lo que a mí me conviene y lo demás que. Ustedes han de recordar la actitud del joven Samuel. Aquella noche que le dice nuestro Dios, Samuel, Samuel, ¿qué es lo que contesta Samuel? Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Estoy aquí, Señor, atento a lo que me vayas a decir. Es muy importante, mis hermanos, escuchar honestamente. Y quiero ilustrar esto, mis hermanos, con esta historia. En una ocasión se le pidió a una mujer que leyera un pasaje. Todos lo conocemos. Ese pasaje es Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Algo. El pasaje es muy sencillo, es muy simple. Cuando se le preguntó a la mujer que qué enseñaba el pasaje, ella contestó, enseña que la fe es esencial para la salvación. ¿Contestó bien? ¿Contestó bien? Pero después cuando se le pregunta, ¿qué enseña ese pasaje sobre el bautismo? Ella se quedó pensando y dijo, toda mi vida me han enseñado que la salvación es por fe. Y aunque el pasaje menciona el bautismo, yo sigo creyendo que la salvación es por fe sin el bautismo. Así fue su respuesta. El versículo, mis hermanos, es muy sencillo, es bien claro, se entiende. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, está dando dos requisitos indispensables para que podamos ser salvos, los hombres. Primero, la fe, que implica el creer, el oír, el creer, arrepentirse, confesar. Y el otro, igual de importante, el bautismo. El punto es que ella, mis hermanos, estaba creyendo con una mente predispuesta. Ella decía, esta es mi idea, esta es mi convicción, aunque el pasaje diga otra cosa, esto es lo que yo creo. Eso no es escuchar honestamente. Eso no es escuchar honestamente. Hay que oír, pero hay que permitir que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios nos enseñe, que la palabra de Dios nos exhorte, que la palabra de Dios nos diga qué es lo correcto, cómo debemos de vivir, cómo debemos de obedecer. Y ponga atención a esto que voy a decir, mis hermanos. Y cuando se escucha la palabra con una mente predispuesta, y no se es honesto a lo que se está escuchando, siempre, jamás vamos a aceptar esta palabra como verdadera, por muy clara, por muy sencillo que sea, jamás. Que tenemos esa mente predispuesta. Si no somos honestos cuando escuchamos,
si ponemos por encima nuestras ideas, nuestras propias opiniones. Siempre debemos protegerlas a las Escrituras. ¿Y por qué sucede eso? Hay un problema. Y el problema está en nuestro corazón. El problema es la falta de honestidad. Hay una mente que ya está dispuesta a siempre a seguir creyendo lo que siempre ha creído, aunque la Biblia diga lo contrario. Otro punto más, mis hermanos, que es elemental y es fundamental para que nosotros salgamos edificados, es que necesitamos escuchar indagadoramente. Por ejemplo, los judíos de Berea, en la Biblia se reconocen como aquellos hermanos por su manera de escuchar la palabra de Dios. Dice en la Escritura, en Hechos capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el punto. Para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Es lo que dice. Ellos simplemente no se conformaron. Ellos indagaron, ellos escudriñaron. Ellos fueron personas que estudiaron la palabra, que escudriñaron la palabra para confirmar lo que les estaba diciendo Pablo, si era verdad o si era mentira. ¿Sí? Este mensaje del Evangelio para ellos era nuevo y tal vez para muchos este mensaje era algo raro, pues nunca lo habían escuchado. Pero ellos pusieron la enseñanza del apóstol Pablo a la luz de las Escrituras para ver si esto que estaba diciendo él en verdad era cierto. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos de hacer para ver si lo que estamos o si lo que estoy diciendo yo es del cielo o viene del hombre. Que así se dan las tradiciones humanas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos procurar y ocuparnos por eso, por estudiar, por escudriñar la palabra de Dios. A veces cuando uno está predicando, mi hermana, trata de hacer lo mejor posible para que este mensaje pueda ser entendido. Pero siempre debemos procurar indagar, mis hermanos, cuando se nos está dando un mensaje de la palabra de Dios. Las personas que escuchan indagadoramente, las personas que escudriñan, son personas que se esfuerzan, son personas que se esmeran, y esas personas siempre quieren aprender. Ellas saben que el estudio es importante, es vital el comprender las Escrituras, y saben que es el modelo para nuestra vida, y debemos apegarnos a ese modelo. Pero otro consejo más, hermano Javi, otro consejo más que debemos tener en cuenta si queremos ser edificados, si queremos salir con el mayor beneficio cuando se nos explica la palabra de Dios, y es que necesitamos escuchar personalmente. ¿Por qué digo personalmente? Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios pensamos y a veces hasta decimos, así, mis hermanos, este mensaje le queda bien a fulanito. O a veces decimos, qué lástima que no vino sutanita a la reunión porque este mensaje le quedaba muy bien a ella. Muchas veces escuchamos así. Pero debemos más bien escuchar principalmente para aplicarnos a nuestra propia vida. Con esto en mente, mis hermanos, cuando yo escuche la palabra de Dios, lo que tengo que decir es, yo necesito corregir eso que mi hermano está diciendo. Yo necesito cambiar. Yo estoy fallando en eso. Yo. Esa es la forma correcta que siempre debemos escuchar. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, en lo que tenemos que preocuparnos es cómo la vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Cómo puedo yo llegar a ser y cambiar para ser un mejor cristiano? Con eso que me está diciendo el hermano enfrente. Para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo, para ser un mejor siervo.
que la palabra de Dios me ayude, que la palabra de Dios me cambie, que la palabra de Dios me transforme. Y cuando lo haga, entonces yo puedo ayudar a otros. Pero si yo no cambio, pero si yo no lo aplico a mi vida, entonces, ¿cómo espero? ¿Cómo quiero? ¿Cómo demando? ¿Cómo exijo que otros sí lo hagan? Justo antes que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, Él le dijo a los 12 apóstoles en Marcos capítulo 14, versículo 18, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron, y noten por favor lo que dice. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirles uno por uno, seré yo. Y el otro le decía, seré yo. ¿Notaron la actitud de los discípulos? Esa es la forma en que cada uno de nosotros debe escuchar la palabra de Dios. Personalmente. Ellos no dijeron nada como esto. De ser Judas, porque Judas lo va a traicionar. Es Judas. No, Joel, no. Ha de ser Pedro, porque Pedro era atrabancado. Pedro es el que lo va a traicionar. Tomás es un poco incrédulo. Él va a traicionarlo. Ninguno pensó así de esa manera. Todos dijeron, seré yo, Señor. Triste por lo que escucharon de nuestro Señor Jesucristo. Seré yo. Necesitamos escuchar de esa manera. Y es una bendición cuando nosotros, o cuando la palabra de Dios nos entristece, porque la tristeza es la que nos lleva al arrepentimiento, a un cambio de mente, a un cambio de vida. Y nosotros nos sentimos tristes cuando la palabra de Dios nos reprende, nos redarguye, cuando la palabra de Dios nos exhorta. Si es así, mis hermanos, esto indica que estamos escuchando bien y que la palabra de Dios va a trabajar en nuestras propias vidas. Entonces, mis hermanos, debemos escuchar personalmente. Pero ¿qué más? ¿Qué más, mis hermanos? Necesitamos escuchar imparcialmente. Las personas a veces tienen una tendencia de escuchar cuando alguien, la predicación, dependiendo de quién sea el expositor de la palabra de Dios. Cuando alguien famoso y habilidoso está predicando, está atrás del púlpito, muchos se reúnen para escuchar. Pero cuando alguien no tan dotado y que predica la palabra de Dios, muchos brillan por su ausencia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, miren lo que dice el apóstol Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no era elocuente, él no usó la elocuencia de los griegos. Y sigue diciendo el apóstol, sino con demostración de Espíritu y de poder, para que vuestra, y noten por favor, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Y ese debe ser el propósito de todos los que estamos aquí enfrente enseñando, que la fe de las personas, ¿sí?, no estén puestas en la sabiduría humana, que la fe de las personas no esté puesta en otra cosa. Los que predicamos debemos de tratar, mis hermanos, de hacerlo lo mejor posible, tratar de prepararnos con tiempo, tratar de acomodar nuestros pensamientos, tratar de acomodar o de ordenar nuestras ideas. Debemos de hacer aplicaciones, utilizando ejemplos, ilustraciones, parábolas, metáforas y muchas herramientas que hay. Debemos aplicar los versículos de acuerdo a la palabra de Dios, bajo su contexto, para que en conjunto formen una clase que pueda ayudar, una clase que llegue a los corazones, para que la palabra de Dios pueda trabajar en ellos.
Queremos alcanzar la conciencia de todos los que están escuchando. Queremos que las personas vengan y obedezcan al Evangelio. Queremos que moldeen sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Pero sobre todo, y esto es bien importante, que vengan a Jesús. Que pongan su mirada en el Señor, no en el que está predicando. Jamás, o ninguno de los que estamos predicando debe tener este deseo de querer que me vean. Por otro lado, los hermanos deben evitar que su fe descanse sobre la sabiduría humana, sobre algún predicador en particular por su elocuencia. Qué bueno que haya predicadores elocuentes, qué bueno que haya buenos predicadores, pero pongan la mirada en el mensaje, pongan la mirada en el autor del mensaje, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser cristianos cuya fe esté puesta en 100% en nuestro Señor Jesucristo y nada más. Y con ese pensamiento, escuchar la palabra de Dios. Sin importar cómo se llama el hermano que le tocó predicar o que le tocó dar la clase. Si está predicando la verdad, mis hermanos, no importa cómo se llame el expositor. Hay que prestar atención a lo que se está hablando, porque está hablando la palabra de Dios. Y una cosa más, necesitamos escuchar obedientemente. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y sigue diciendo en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago, mis hermanos? Que debemos ser prontos oidores, ¿verdad? Y particularmente, prontos oidores ¿de qué? De la palabra de Dios. Prontos oidores para todo consejo, prontos oidores para toda amonestación, más cuando viene de las Escrituras. Pero también, hermano, Santiago nos está diciendo que no basta solamente con ser prontos oidores. El oír debe ir acompañado ¿de qué? De la obediencia. Debemos ser hacedores y no solamente oidores. Debemos transformar esa enseñanza ¿en qué? En acciones, en obediencia, para que la palabra de Dios sea eficaz. De lo contrario, nada más vamos a ser prontos oidores. Y si no somos hacedores de la palabra de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Y ya para terminar, mis hermanos, ¿sí? Venimos a escuchar. Sí, venimos a escuchar. Venimos a aprender. Sí, venimos a aprender. Pero también venimos a hacer, venimos a practicar, venimos a obedecer, a ponerlo por obra, mis hermanos. Venimos a escuchar y a escuchar con una entereza, a escuchar atentamente, a escuchar honestamente, humildemente y reverentemente, a escuchar honestamente, a escuchar indagadoramente, a escuchar personalmente, a escuchar imparcialmente. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para aprender lo más que se pueda y salir edificados cuando nos reunimos aquí. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Con el propósito de que todo esto que estamos escuchando lo llevemos a nuestra vida, a nuestra continua práctica. Y es muy importante saber lo que nuestro Padre nos está diciendo en sus Escrituras. Es muy importante y no cabe duda que es muy importante, pero ¿saben qué es más importante? Más importante es hacer lo que nos está diciendo. Y si hay que mirar cómo escuchamos, mis hermanos. Todos al oír, cada día que estudiamos la palabra en nuestra casa, los miércoles cuando se reúne la iglesia, los domingos, escuchemos con una actitud buena, con la mejor actitud que podamos. Consejos como lo que estamos viendo en esta clase son vitales
¿Para qué? Nuevamente para salir edificados a nuestros hogares. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que no echemos en saco roto todas las clases que vemos semana tras semana. Quiero agradecerles su atención por este mensaje. Quisiera también agradecer la atención a aquellos que nos visitan. Gracias por su atención a la palabra de Dios. Pero que no se queden con ser prontos oidores, sino que sean hacedores de la palabra. Aquí está el Evangelio, fácil de entender, simple de obedecer. Sea un hacedor, sea una persona que obedece el plan de salvación. Usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, realmente está arrepentido y confiesa su fe y se bautice para que sus pecados sean perdonados y que pueda disfrutar la esperanza de esa vida eterna. Gracias, mis hermanos, por este mensaje. Gracias nuevamente a Dios y a ustedes por esta oportunidad de compartir. Dios los bendiga, mis hermanos.